Este programa llega a ustedes con el auspicio principal de St. James Security y GM Security Technologies, y también con el auspicio de Churches. Lo rico se comparte. Bienvenidos, yo soy Francisco Javier Cimadevilla y estos son los titulares de Cara a Cara esta semana. Altas expectativas de la Comisión Estatal de Elecciones. La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Laisa García, anunció que la expectativa para las elecciones generales del próximo martes es que el 80% de los resultados estén disponibles a partir de las 7:30 de la noche. Estas son las primeras elecciones generales en las que los electores puertorriqueños insertarán las papeletas en máquinas para el escrutinio electrónico. Precisamente esta noche hablamos sobre este y otros asuntos con la presidenta de la comisión, Laisa García. Gobernador asegura que el Banco Gubernamental de Fomento no se liquida. El gobernador Alejandro García Padilla dijo esta semana que no tiene intención de liquidar el Banco Gubernamental de Fomento, aduciendo que esta institución debe formar parte de la ecuación económica y fiscal del país. El gobernador hizo sus expresiones luego de que el periódico El Nuevo Día revelara una carta circular del Departamento de Hacienda en la que se instruye a corporaciones públicas y municipios a analizar los depósitos que mantienen en el BGF y determinar si podrán o no acceder a ese dinero. Según la carta circular, suscrita por el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, si estas entidades no pueden acceder a esos fondos, entonces tendrán que registrar una pérdida total o parcial en sus registros financieros. A pesar de la advertencia de Zaragoza, el gobernador dijo que el Banco Gubernamental de Fomento tiene que ser parte de la solución porque, y cito, la banca privada no va a asumir los riesgos que un banco del gobierno asumiría. Justicia apunta hacia la senadora Maritere González. El Departamento de Justicia entregó a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente el informe sobre la pesquisa preliminar contra la senadora popular María Teresa González López, tras detectarse la posible comisión de delitos graves. El referido incluye a los convictos empresarios Anaudi Hernández Pérez y Héctor Vargas Soto, así como al tesorero de la campaña electoral de González López, José Torres Mena. La investigación preliminar de justicia surgió a raíz de las declaraciones de testigos en el juicio federal contra los convictos exfuncionarios de la presente administración, Sally López Martínez, exadministradora de la Autoridad de Derecho Laboral, Ivonne Falcón, exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, su hermana Marielis Falcón y el exasistente del administrador de la Cámara de Representantes, Glenn Rivera Pizarro. Mis amigos, ahora nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con nuestra invitada de la noche. En Puerto Rico, somos Pancho. Sigan disfrutando del combo Pancho Sándwich, solo $2.99. En Churches, lo rico se comparte. Inco Business Furniture, sirviendo el mercado institucional de muebles de oficina por más de 28 años, cuenta con el más extenso inventario en todo Puerto Rico. Muebles de madera, oficinas ejecutivas, gerenciales y salones de conferencia. Sistemas modulares de cubículos diseñados a su medida. Más de 5,000 sillas ejecutivas y de visitante. Más de 1,000 archivos laterales y verticales. Todo en inventario disponible para entrega inmediata. Inco Business Furniture, el líder en muebles de oficina en Puerto Rico. Bienvenidos de vuelta a Cara con Cimadevilla, mis amigos. Ahora tenemos el panel de análisis y un panel especial que tenemos esta noche. Me acompañan el ex representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Víctor García San Inocencio. Muy buenas noches, Víctor. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
Buenas noches, saludos a ti, a los compañeros de panel y a toda la teleaudiencia. Nos acompaña también el ex senador y ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Eudaldo Báez Galí. Buenas noches, Eudaldo. Buenas Gracias por noches estar a ti, con a nosotros. los compañeros y al público. Y también el licenciado José Sánchez Acosta. Ahora debo decir analista político, porque usted ya está haciendo su nombre contundentemente en los medios como analista político. Comentando y diciendo 2 o 3 cositas todos los días. Bueno, honrado con la invitación. no, gracias a ti por estar. tenerme aquí. Bueno, por decirlo obvio, estamos a 48 horas de las elecciones generales de este año. Quisiera empezar porque nos hagan una reflexión general sobre en qué forma esta elección de este ciclo es igual a todas las anteriores y cómo es diferente de todas las anteriores. Víctor. Bueno, pienso que va a ser una elección distinta por varios factores internos y externos. El primer factor obvio y evidente es que no está corriendo a la reelección el incumbente. Eso es un dato que tiene que tomarse junto con las razones que lo llevaron a no ser candidato, una de las cuales pudo ser una administración desastrosa a los ojos de algunos, como lo vemos, unido a una administración plagada de escándalos. Los más sonados, pues los del caso Anaudi. En segundo lugar, es una elección distinta porque hay 6 candidatos a la gobernación y hay 2 candidatos independientes que han mostrado alguna fuerza, al menos en sondeos y encuestas, fuera de lo común. No suficiente fuerza para ser el factor determinante, pero pueden ser un factor dependiendo de cuánto voto desgajen y además de cuánto aire de voto suelto creen. Yo le llamo voto suelto al voto de aquel elector que deja de fijarse en el partido político en el que votaba, vota por un candidato a la gobernación diferente y entonces además se siente con cierta libertad para hacer otras marcas en las papeletas. Y me parece que el otro factor importantísimo es el desgaste de una recesión de 10 años que tiende a acelerar el sentimiento de angustia de las personas porque se precipita cada vez más un éxodo, unas carencias, y eso está en el ánimo de la gente y puede ser un elemento que haga que muchas personas, no diría, me atrevo a estimar, decidan quedarse también en las casas y no votar. Entonces, Por eso, una contradicción. es un- Apetito de cambio por un lado, pero frustración y entonces me quedo sí, en casa. pero el tema del desgano Ujú. y bueno, lo otro es que la campaña ha estado totalmente descolorida. Hasta hace una semana parecía que no había campaña política cuando usualmente esto es un evento de dale que dale de varios meses. Así que yo creo que todos esos factores se conjugan para una elección donde habrá un poquito menos votos, donde habrá más votos sueltos y donde puede haber unos wild cards que pueden influenciar. Eudaldo, tú has visto muchas campañas. Esta ciertamente no parece ser la campaña típica para el Partido Popular. No, es atípica, no solamente para el Partido Popular, para Puerto Rico. El primer elemento que uno tiene que observar es hasta qué punto el que gane, sea el que gane, quien sea, va a tener la autoridad de dirigir a Puerto Rico como normalmente se ha tenido en el pasado, ya que existe esta junta que dentro de la ley habilitadora le da casi una autoridad de gobernar sobre los puertorriqueños. Así que el primer punto es qué va a ganar el que gane, que no sea el administrar el día a día del gobierno. Lo segundo es... Perdona que te interrumpa por no hablar de la posibilidad de que quede muy por debajo del 50%. Eso también es un factor. Correcto. Ok. Y el otro factor que lo tocó Víctor, y yo creo que va a tener un impacto bien significativo en esta elección, y es la abstención. En las últimas 2 elecciones, y aunque lo que te voy a decir suena contradictorio, quienes han elegido los últimos 2 gobernadores son los abstenidos, porque no han ido a votar. Y si tú vas a ver la diferencia en voto entre el que ganó y el que perdió, ha sido un filo de navaja. Así que si en estas elecciones hay una abstención como aquella o mayor como la que Víctor tiene preocupación, y yo también lo tengo, lo que va a ocurrir es lo mismo. No sabemos quién va a ganar en este momento. Y lo tercero es que las encuestas hasta ahora ponen a un ganador, vamos a decirlo como es, ponen al candidato del Partido Nuevo,
como ganando, pero la encuesta última que yo vi ha cerrado la brecha, lo que quiere decir que el peligro de la abstención podría ser más significativo. ¿No trajiste copia? Perdón. Para analizarla. No. José. Yo no creo en el factor abstención como creen los compañeros. Creo que va a ser más reducido el número de electores, pero por razones distintas, más por razones de migración que por el factor De acuerdo. de abstinencia. Porque abstinencia se da en la medida en que no hay opciones alternas a lo que siempre tienes. O sea, siempre tienes los 3 partidos convencionales y los emergentes. Pero por primera vez tenemos un factor X, que son estos candidatos independientes. Háblanos de eso. Yo creo que el disgusto que puede provocar la abstención de la que hablan ustedes se va a reflejar en el aumento, en el apoyo que van a tener estos candidatos independientes. ¿Pero creen ustedes que ese apoyo se va a mantener el día de las elecciones o pasará como otras ocasiones en el pasado donde algunas de estas candidaturas muestran una cierta pujanza Y durante llega y se desinfla el 8, porque desinfla la gente- y los electores revierten a los sitios los A las partidos? lealtades Hay un factor de desinflamiento, claro que sí, y ya se siente. Lo que pasa es que en Puerto Rico un 1% es un número sustancial de votos, son 20, son más de por lo que se decide la elección. Por consiguiente, cualquiera de ellos que saque el 1%, por mencionar una cifra, y podría ser mayor. Tiene 16, 17 mil personas. Crea un diferencial significativo en términos de por lo que se decidieron las pasadas elecciones. La pregunta que habría que hacerse es si todavía el Partido Popular tiene la capacidad de generar la atracción de votos por las razones que fuere, que tuvo, y si tiene la cohesión interna para conseguir que la gente vaya a votar, y han tenido pugnas. Eso es casi una interesantes. pregunta para Eudaldo. El Partido Popular es más pequeño que el Partido Nuevo. Y eso se ha demostrado medido. en términos de mediciones y las estadísticas electorales. El Partido Popular depende de una serie de electores, ya sean del independentismo o en este caso inclusive de los 2 candidatos independientes, que tú notas un acercamiento a ellos en los anuncios, por lo cual te dice que sí, que hay esa necesidad. Una rogativa desesperada. No es un acercamiento. ¿Qué rol le ven ustedes a Es estos un secuestro. ¿Qué rol le ven ustedes a estos candidatos? Y estamos hablando principalmente de Alexandra Lúgaro y de Manuel Sidre Manuel Sidre. después de las elecciones. Presumamos que no van a ganar. Yo creo que depende de cuánto cuánta gente se abstenga, cuánto se desinfle o no su candidatura. Si ellos logran una demostración como la que reflejan las encuestas más recientes, estamos hablando de que esta elección marcará el principio del final del bipartidismo como lo conocemos. Si alcanzan ese 22-25% que se proyectan las encuestas, en la medida en que si eso se desinflara y regresaran a ese 4 o 3% que recoge Realengo así, entonces estamos hablando de que nos vamos a morir nosotros y los que nos estén viendo y no vamos a ver el fin del bipartidismo. Sí, pero de todas maneras, los ven quizás uniéndose al Partido Popular o al Partido Independentista, si no hay ese es un el caso. factor que ha ocurrido. no vislumbro. Yo tampoco, no eso- lo veo. A esa pregunta concreta, no lo vislumbro, porque lo único que le ha faltado a Bernier es arrodillársele enfrente de la casa para que por favor se le unan. Le ha ofrecido hasta puestos. No sabemos si no lo ha hecho. Y evidentemente esos 2 candidatos independientes tienen su proyecto. No sé cuánto será el decide, pero Alexandra Lúgaro Su proyecto es una político, persona, dices. Sí, Alexandra Lúgaro es una persona muy joven. La otra pregunta, que es la más fuerte, y de esto Eudaldo lo conoce muchísimo, porque es que una cosa es decir, soy candidato a, y otra cosa es organizar una estructura política y lidiar con los problemas que generan las contradicciones naturales entre las personas que integran esa estructura, y eso requiere un tesón y requiere una presencia que no es un asunto de 6 meses, que no es un asunto de un año, es una vocación de mucho tiempo y requiere mucha gente. Hay algo que el público tiene que entender. O sea, una encuesta son la gente votando en la casa. No tienen que moverse. Claro. Llegó un encuestador, hubo una llamada telefónica. Pero el día de las elecciones tienen que moverse de la casa a la urna. ¿Qué pasa? Tú podrás tener los votos en las casas, pero si no los moviste a la urna, que es lo que en cierta medida Víctor está planteando, pierdes. Claro. Y esos movimientos no tienen una estructura para sacar el voto, lo que le llaman en Estados Unidos el out the vote. Que los partidos sí lo Que tienen. dicho sea de paso,
Noto que allá está enérgicamente esa campaña y no la veo aquí. No veo a los partidos produciendo el impacto ese de vayan a votar, vayan a votar. ¿Será que allá la ven bien cerrada y aquí no? No, allá está igual de cerrada. Dígame una cosa, ¿estas elecciones creen que van a ser plebiscitarias desde el punto de vista del estatus, José? No, yo no lo veo como un asunto plebiscitario. El PNP lo está tratando de hacer. Está planteando Sí, front and porque el center. PNP, su carta de juego es su ideología. Y el Ante Partido un- Independentista también. Es que, Pero es que- es que- es que- el Partido Independiente en todas es que- las elecciones. Es que, claro, el problema es que yo creo que para el sector independentista, absolutamente, por los otros temas que están presentes, la Junta de Control Fiscal, distintos temas, ¿verdad? Pero el PNP probablemente también, porque ha sido su bandera. Pues claro. Donde el estatus no puede estar en el issue es en el Partido Popular, Claro. donde hay 4 facciones distintas defendiendo una la indefinición, 4, son otra... 3. No, son 4. Ya Por eso, le hay he que contado definir 4. la pregunta. ¿A qué Bueno, te pues, refieres con si es plebiscitaria? entonces, Sí, el- porque Que si la gente va a votar primordialmente motivados por la opción de estatus que cada uno de los candidatos representa. Es que en esencia siempre es así. Y de hecho, en el caso del Partido Nuevo, tú tienes un partido mucho más, a mi forma de verlo, mucho más fuerte que su candidato. Distinto al Partido Popular, donde tienes un candidato más o menos limpio de polvo y paja, pero tienes un partido muy deteriorado, muy lacerado por los últimos eventos que hemos visto. En el caso de María de Lourdes, la candidata del PIB y el PIB, ha habido por primera vez de verdad un esfuerzo y una unión muy concreta Sí, eso está bien. de sectores que Lo he antes visto, lo he visto. muy Sí, diversos, sí, ¿verdad? sí, es cierto. Y por lo tanto, eso lo que ejemplifica y lo que patentiza es que tienen un carácter de hacer una demostración de fuerza. Y evidentemente la demostración de fuerza ante el Congreso de Estados Unidos y Estados Unidos. Por eso es que Por eso esta es que creo que posición... tiene mucho que perder. Esta posición, bueno, yo creo que es todo lo contrario. Esta posición de no posición, que la posición de Bernier es la de no posición, lo puede estar debilitando. No solamente frente a candidatos independientes que no han planteado una preferencia de estatus, sino incluso en el independentismo, porque todos sabemos que si hubiese un plebiscito, independencia o estadidad, una parte del Partido Popular, no sé si mayoría, votaría por independencia. Pero si se ve una actitud de anemia en materia de asumir una posición de estatus, puede haber un segmento ahí que no favorezca a Bernier dentro del Partido Popular. Fíjate, uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico, que no hay en ninguna otra parte, es que tú puedes simpatizar con el candidato de otro partido, creer que es mejor candidato, pero estás imposibilitado de votar por él. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. Si yo quisiera votar por Ricky Rosselló, él es estadista, y al otro día él va a hacer una campaña por la estadidad. Claro. Y si yo entendiera que él es un buen candidato, me es difícil hacerlo, porque yo no soy estadista, y viceversa. Tú que eres estadista te pasaría lo mismo. Sí. O sea que esa es una peculiaridad que tiene nuestro sistema electoral. Tienes razón, hubo una encuesta, ¿no? Hubo unas entrevistas bien interesantes la semana pasada. Es que tienes razón. Iban donde unas actividades del PNP y del Partido Popular y le hicieron la pregunta compuesta. Oiga, si Ricky Rosselló fuera popular, ¿usted votaba por Ricky Rosselló? Estaban Ricky, y le hicieron la pregunta. Y lo que decían, ¿estás loco? Entonces fueron a una gente fanática del Partido Popular, muy militante, y le dijeron, oiga, y si Bernier corriera por el PNP, ¿usted votaba por Bernier? ¿Cómo? Yo creo que eso es un punto importante de los corazones del rollo. Pero yo no me refiero a la actitud del corazón del rollo. Yo creo que si algo se ha demostrado en el proceso de deterioro de los dos partidos principales del país, es que ese corazón del rollo se ha reducido. Hay más voto periferal. Dígame una cosa. Y ahí la conducta es distinta. Dígame una cosa, está de moda achacarle al partidismo en Puerto Rico todos los males que sufrimos. O sea, ahora... No, es un abuso, es un abuso, porque es el colonialismo. Bueno, está bien, pero quiero hacer la el pregunta. bipartidismo. Quiero hacer la Ese pregunta. es el otro. Y referir a una columna
reciente de Héctor Luis Acevedo, también excomisionado electoral del Partido Popular, donde dice lo siguiente sobre los partidos políticos. Los partidos, con sus virtudes y defectos, rinden funciones vitales en la democracia. Reclutan a los candidatos y funcionarios, formulan programas de gobierno, armonizan intereses opuestos, integran los diferentes sectores de la población y permiten acciones rápidas y ejecución de decisiones colectivas. Hay que reflexionar cómo mejorar sus resultados y reclutamientos, pero debilitarlos o abolirlos, me parece, conduce a mayores problemas de gobernabilidad. ¿Están de acuerdo ustedes? Que eso se puede estipular. O sea, Esas son ¿de las quién es esa bases. columna? Héctor Luis Acevedo, Son las bases del que liderazgo sabe algo democrático. sobre elecciones en Puerto Y Rico. esa es la esencia de la democracia cuando tú tienes el proceso electoral. Pero ¿por qué no se entiende así? ¿Por qué está tan de Lo moda que en la pasa opinión es que pública? yo creo que los vicios son mayores que las virtudes. En este momento, los partidos sí O así se perciben. han tenido percepción, ¿no? Sí. Que resulta ser la realidad Sí, en sí, cuestiones políticas. Pero los partidos, claro que han tenido una historia de logros y han permitido y facilitado unas obras. Es el inversionismo, eso es lo Pero, que ha matado a los exacto. partidos políticos. Hay unas El lealtades inversionismo. ciegas que responden a ese inversionismo que tú dices, Y el Eduardo. uso del plural genérico. Porque yo no tengo la menor duda, ¿no? Y lo tengo que decir, que el tema de la corrupción y del inversionismo político le ha causado muchísimo daño al PNP y al Partido Popular. No tengo la menor duda. Es cierto. Eso no es un tema que tenga que ver con el PIB, que es un partido político que cumplió 70 años y tiene un planteamiento ideológico muy fuerte. Pero cuando tú tienes el anuncio de las cotorras, aquel de una campaña del PIB, una cotorra azul diciéndole a la colorada, pilla, 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 y la otra, no, el pillo eres tú. ¿Cuál es el recurso retórico más importante que se puede utilizar ante hechos evidentes? Es que todos son iguales. Cuando dices todos son iguales, Ahí cae todo el mundo. ahí cae todo el mundo. Sí. Pero yo creo que lo que está en crisis es el bipartidismo Estoy de acuerdo. aquí. Lo que no quiere decir que vaya a caer un rayo camino de Damasco a la procesión de electores y que de repente los electores se vayan a ir de esos dos partidos grandes. Ahora, pero puede haber en las periferias. Sin destruir el Deserciones. partidismo, hay unas medidas que se pueden tomar dentro del sistema bipartido, tripartito, lo que sea. Y es, por ejemplo, cuando hay una elección, forzar al 50%. O sea, una segunda ronda vuelta. entre los candidatos, los dos candidatos que quedaron arriba, y una serie de medidas legales que se pueden tomar preservando la esencia del partidismo. Yo no sé si eso salva la democracia, pero ciertamente consolida el bipartidismo. Bueno, ciertamente esta crítica en contra de los partidos, como existen hoy en día o históricamente en Puerto Rico, lleva a muchos a plantear de que, hombre, lo primero que tendríamos que hacer es resolver el asunto del estatus, porque si nuestro partidismo está en esencia fundamentado en ese perenne, parece a veces casi perenne discusión, pues si la resolviéramos, no es que no vaya a haber partidos después de resolver el estatus, habrá partidos de algún tipo. Asumen que sí, que esa sea la solución. Entonces está la otra pregunta, ¿cuándo es que se va a resolver el asunto de estatus? Y entonces tú tienes, por ejemplo, que es una postura muy mía, que podemos estar 10 días aquí debatiendo, la independencia está en manos nuestras. La estadidad está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Y en ninguna de las dos hay la capacidad en este momento, ni lo va a haber por buen tiempo, para forzar la mano en una de ellas. Yo sé que a Eduardo no le gusta el tercer elemento de análisis. ¿Qué es? Y es que le hicieron 3 lápidas al Estado Libre y Asociado. Este año, Una en el este año. Congreso, una en la Judicatura y otra en el Ejecutivo. Y ha cambiado Pero y ¿qué ha tiene cambiado. pero eso no tiene efecto ninguno en No, lo que estoy lo que es que hay diciendo. una tercera opción. ¿Ah? ¿Cuál es? ELA se acabó. Busquen una fórmula consona con el derecho internacional si quieren tener algún tipo de relación. Que lo Pero no acaba me de- vengan con fórmulas fantasiosas. Pero que lo volvemos acaba de de aclarar el nuevo, embajador de volvemos de Estados nuevo Unidos al en la ONU. cuándo. Wow. Volvemos de Sí, nuevo pero al es que cuándo. ese cuando yo creo, Eudaldo, que esto es como unas carreras. Hay ciertas carreras que los primeros 600 metros van a un paso y los últimos 200 metros van bien rápido. Yo creo que aquí empezamos el último tramito. Yo creo que esto es una Pero es que extraordinaria se viene oportunidad. diciendo todos los 4 Ahora, años, hablando de todos tu los 4 pregunta, Pero- tu pregunta es importante, la pregunta de él es importante. Probablemente nosotros tres, resuelto el problema del estatus, probablemente coincidamos en el 98% de las cosas y votemos por el mismo partido. Si la verdad es que las los he diferencias- escuchado a ambos y los conozco a Y ambos. la verdad es que la diferencia entre los tres O sea, que los tres van a partidos ser demócratas.
No, sí, es que el problema, bueno, yo no sé si hablar un partido demócrata de la República de Puerto Rico me parecería una contradicción, Oye, pero yo creo que los tres creemos en el liberalismo democrático y en los fundamentos de la participación, y muy probablemente si anidamos unas ideas de solidaridad y de justicia y de equidad, probablemente podamos coincidir en una línea política. Estados Para Unidos que tú acaba de tengas- radicar para que tú tengas una idea, un voto reciente- explicativo. Ajá. Un voto explicativo, Estados Unidos acaba de presentar ante la ONU, Sí. donde define exactamente por dónde es que van y es integración, como le llaman a estadidad, la independencia y la libre asociación, y lo establece con mucha claridad. Eudaldo. Yo Pero creo que esto es una eso- gran eso- oportunidad para que el Partido Popular se reinvente. Esto Eso- es una gran coyuntura para el Partido Popular ideológicamente recoger Eso no debe ser- Eudaldo ha eso no estado debe ser planteando difícil. la reinvención del Partido Popular hace algún tiempo. Seguro. Desde el 92 vengo planteando. Mira que le han dado leña por eso. Pero esta No es la tanto, coyuntura no tanto. precisa para eso. Eudaldo. La coincidencia entre las tres posiciones políticas del país son más que las que no. Te voy a dar un ejemplo. Hace muy poco, Víctor y yo, junto a otro compañero, Andrés Sala, compusimos una comisión de la Comisión de Derechos Civiles para producir un informe. Salió unánime. No hubo una sola discusión entre nosotros, porque creíamos iguales los tres y somos tres ideólogos diferentes. Claro. O sea, si eso se puede hacer en ese nivel, se puede hacer insularmente. En esta última ronda, quisiera que cada uno, con respecto al Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño, respectivamente, me digan sucintamente aspiraciones y retos que tiene ese partido en los próximos años, a corto plazo. ¿Qué tiene qué partido? En tu caso, el Partido Nuevo Progresista, ¿cómo tú ves las aspiraciones y retos del Partido Nuevo Progresista en los próximos Los años? próximos 4, 10, 20, 50, porque cambia la respuesta. Lo cierto es que el Partido Nuevo Progresista se va a enfrentar, yo creo que estos 4 años que vienen, a limitarlo a estos 4 años, van a definir realmente cuán viable es la estadidad o cuán viable no es. Primero tienes una serie de circunstancias muy distintas, tienes una junta de supervisión fiscal que va a definir en gran medida cómo tú te vas a mover en términos fiscales. Y en esa misma función vas a medir la movilidad ideológica del PNP. En la medida en que el PNP se presente como un buen proyecto, que recoja la economía y la enderece y haya medidas de desarrollo económico, en esa misma medida acerca la estadidad. En la medida en que el PNP se coloque ahora, si fueran los triunfantes en estas elecciones, se coloque en la administración y no sepa interactuar con una junta, no sepa implantar unas medidas de desarrollo al margen y simultánea y paralelamente a la Junta, entonces yo creo que aleja la estadidad. Ahora mismo, este martes se mide en Washington, D.C., también se vota por el proyecto de Tennessee, un proyecto Tennessee similar que ya lleva 3 décadas. Entonces yo creo que es un error para el Partido Nuevo. En el caso del Distrito de Columbia. En el caso del Distrito de Columbia, exacto. Y yo creo que es un error montar todas las medidas en torno a estadidad. Yo creo que la estadidad es en el caso mío, creo que es la herramienta más importante para canalizar los próximos años del país, pero siento que no puedes montar sobre la estadidad todos los problemas que aquejan a Puerto Rico en este momento a corto plazo. Eudaldo, aspiraciones y retos para el Partido Popular. Lo primero es que el Partido Popular tiene que dejar de ser un club de candidaturas. O sea, llegó el momento de volver a los principios básicos que le dieron vida. Proyecto social. Proyecto social, que obviamente no son los mismos problemas de hoy. Obviamente. O sea, ajustarlo a los problemas de hoy, Seguro. pero el sentido de unidad de propósito. En el Partido Popular se perdió el concepto de nosotros y se enraizó el yo. Eso tiene que desaparecer. Y lo segundo, que es lo obvio, tiene que tomarse una decisión en cuanto a la dirección ideológica del partido. Hay varios sectores que aunque están dentro del autonomismo, pero tienen que ver dónde se van a localizar dentro de ese autonomismo. Así que yo te diría que en Y esencia... sobre esa segunda, ¿tú tienes alguna visión de dónde pudieran acabar las cosas? Eventualmente el Partido Popular va a terminar dentro de un extremo del autonomismo sin rayar en la independencia, basándose en los principios culturales, históricos, etcétera, que sería algún tipo de libre asociación, y es hacia donde mayormente parte del partido se ha estado Y moviendo. el Partido Nuevo Progresista presumiblemente se nutrirá de aquellos que no comulguen con eso. Puede ocurrir cualquier cosa en el futuro, todo depende
cómo salgamos de esta elección. Esta elección para el Partido Popular Es crucial. es bien importante. Víctor, Partido Independentista. El primer reto importante es propiciar condiciones para una transición a la independencia. Y eso supone entender que la independencia puede llegar de dos formas. Porque un número razonable de puertorriqueños la pida, un número razonable de puertorriqueños la pida al punto que los Estados Unidos digan, bueno, o porque los Estados Unidos se convenzan de que las otras fórmulas fantasiosas de estatus, estadidad y Estado Libre Asociado, fantasiosamente predicadas, le van a decir la verdad y le van a decir, mire, por favor, vamos a dejarnos de jueguitos, estamos entre adultos. Después de 118 años de relación colonial, estamos entre adultos. Y lo van a llamar relación colonial. Así que, primero, la construcción de una transición hacia esos procesos. Yo creo que el PIB ha sido exitoso históricamente en promover la decriminalización del independentismo, en poner en primera fila la discusión del sistema corrupto que genera la política colonial. Y el tema de la corrupción es un tema histórico del PIB. Creo que ha sido muy eficaz en desenmascarar en Estados Unidos particularmente los planteamientos de estatus de ELA fantasioso y, repito, estadidad fantasiosa. Y tiene que esforzarse también por trabajar un proyecto de cómo evitamos que las condiciones se sigan agravando en Puerto Rico y se siga yendo la gente del país. Yo creo que eso debe ser para todos los partidos, pero eso es crítico y tiene que haber una estrategia de desarrollo y una estrategia de ampliar relaciones. Bueno, los últimos 10 segundos para cada uno, la predicción sobre qué es lo que va a pasar a nivel nacional en la contienda por la presidencia. ¿Donald Trump o Hillary Clinton vencerán el martes? 10 segundos. En este momento es tan injusta. Por eso te la hago a ti. Hillary es frontrunner. Hillary me parece que debe ser la persona que prevalezca en representación de la sensatez, pero las últimas encuestas parecen tener la cosa más cerrada. Eudaldo. Yo estoy de acuerdo. A mí no me sorprendería que en voto popular ganase Trump y que en el sistema de delegados del colegio prevaleciese Hillary y una elección cerrada. Bueno, con esa salomónica respuesta vamos a dar por terminado el panel. No sin antes agradecerle a los tres. Licenciado José Sánchez Acosta, muchas gracias por estar con nosotros. Eudaldo Báez Galí, ex senador y ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Y el amigo también Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista Puertorriqueño. Gracias a los tres por acompañarnos esta noche. Mis amigos, nos vamos ahora a una pausa y regresamos. No se vayan. En Puerto Rico somos Pancho. Sigan disfrutando del combo Pancho Sándwich, solo $2.99. En Churches, lo rico se comparte. Bienvenidos de vuelta a Cara a Cara, mis amigos. Nuestra invitada especial de esta noche nació en Arecibo. Cuenta con un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, con una maestría en Relaciones Públicas de la Universidad del Sagrado Corazón y se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Comenzó a laborar en la Comisión Estatal de Elecciones en el año 2009. Tuvo una destacada labor como presidenta pro tempore de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe. Fue observadora internacional de las elecciones presidenciales y parlamentarias de la República de Uruguay. Y en el 2015 asumió el puesto de presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico y más tarde, ese mismo año, se convirtió en la primera mujer presidenta de esa entidad electoral. Está casada y tiene una niña de 4 años de nombre Damila. Amigos, con nosotros está la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Laisa García Vélez. Muy buenas noches, presidenta, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Le agradecemos por la invitación. No, de manera especial porque sabemos que está sumamente ocupada. En 48 horas tenemos el gran evento electoral. Eso es así. Tengo que decirle que lo más que me gustó de la presentación es que uno pierde su identidad para ser la mamá de Damila. Pero eso así es que extraordinario. dentro de esta huracán electoral, ¿verdad? Como nosotros le llamamos, en las últimas 48 horas, pues atendiendo
pero yo creo que siempre es importante poder tener el espacio para educar y aclarar Claro. las dudas que hayan antes del martes 8 de noviembre. Bueno, díganos, ¿cómo van esos preparativos? ¿Está todo listo? Estamos listos, ya hoy domingo Ujú. las instituciones penales están haciendo hicieron el voto confinado, se visitaron 39 instituciones penales, teníamos 58 colegios regulares abiertos, 50 colegios de añadidos a mano, aproximadamente 8.000 confinados habían solicitado el voto confinado. ¿Cómo Siempre- compara eso con otros años? ¿Es más o menos similar? Es aproximado porque siempre tienen la oportunidad de cuando nosotros los fuimos a inscribir a la institución penal, si no estaban ahí o no querían en ese Claro. momento, que puedan votar al colegio añadidos a mano y por eso esa cifra pudiese aumentar y ahí es que la vamos a poder comparar finalmente cuando tengamos los números. Por primera vez llevamos las máquinas de escrutinio electrónico a la institución penal, así que eso es distinto a la primaria, pudimos subsanar esas lagunas porque queríamos que el confinado tuviese la oportunidad como el elector que pueda interactuar con la máquina. Así que mañana voto adelantado, voto hospital y finalmente el martes con la apertura de los centros de votación tenemos todas las papeletas, aproximadamente más de 15.000 maletines listos, 5.296 máquinas desplegadas a través de todo Puerto Rico que llegan el mismo martes al centro de votación. Se comienzan a salir las rutas desde hoy, el lunes, las más cercanas. Así que en 1.464 centros de votación a través de toda la isla, así que estamos listos esperando que los electores en estas 48 horas que le queden puedan aclarar sus dudas respecto al proceso. Tarjetas electorales todas son válidas, así que elector que nos está escuchando, si no la encuentra, la Junta de Inscripción Permanente más cercana, hasta las 2 de la tarde del mismo martes de la elección puede sacarla. Y entonces correr al colegio, porque Eso lo que es tendría así. sería una hora nada Así más. que vayan antes, vayan Bueno, más temprano. quería preguntarle, hay mucha especulación en el ambiente del comentario político al respecto de siguientes elecciones, va a haber mucha abstención. Yo sé que a usted no le toca hacer proyecciones de participación electoral, pero lo que entiendo por lo que me está diciendo es que ustedes están preparados para que vaya a votar un número, vamos a decir, típico de participación electoral. Claro, nosotros tenemos una elección donde el elemento aquí del registro electoral y lo que ha pasado con él ha sido importante tenerlo claro para cuando empezamos a recibir resultados del día de la elección y lo queramos comparar con el histórico. Y es que tenemos una decisión del Tribunal de Boston de este año, a principios de este año, donde le indica a la comisión que tiene para cumplir con su sentencia que incluir automáticamente en el registro electoral los electores que no votaron, que estaban inactivos en las elecciones del 2008 y 2012. Eso representa una inclusión de aproximadamente 700.000 electores, un poco más de 700.000. Lo que quiere decir que esa base de electores no es una real comparable con la que teníamos, por ejemplo, en una elección del 2012, porque nosotros no sabemos dónde finalmente está ese elector. Claro. Si está en Puerto Rico, si todavía vive en San Juan, Arecibo o en Bayamón, o si está fuera. Así que ese número que vamos a estar viendo de participación, como el número base es mayor, va a ser significativamente menor. Claro. Eso usted en se la tiene- estadística. Pero usted se tiene que preparar como si fuera a votar toda esa gente. O sea, tienes que imprimir papeletas, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es Estar que listo para- nosotros hicimos un andamiaje donde, por ejemplo, para la distribución de los colegios, si tomamos en consideración una cantidad mayor, 600 electores por colegio, sabiendo nosotros de unas fórmulas que utilizamos que probablemente no llegue el 100% de esos claro. electores. Por un asunto económico, se pidieron 8.1 millones de papeletas oficiales. Eso realmente no contempla la totalidad cuando miras a ver las tres Claro. papeletas, porque tenemos un 5% de resguardo por cada unidad electoral, pero sí, siempre se piden un poquito más de papeletas porque el elector, si daña una papeleta, Claro. tiene la oportunidad de pedir otra, una adicional de cada uno, una estatal, una municipal y una legislativa. Así que es importante que haga buen uso de esa segunda porque si no vota en el 2020. Pero para todos esos asuntos nosotros nos preparamos. Así que estamos listos para este proceso. Ok, vamos ahora a comentar un poco sobre las cosas que son diferentes en esta elección. Y obviamente la más importante es lo del escrutinio electrónico, la interacción con la máquina. Eso ya se ensayó en la primaria que hubo anteriormente este año. Sí. ¿Qué ajustes hubo que hacer, si alguno? ¿Cuál fue la experiencia de esa primaria y qué hicieron para ahora, para esta elección? Nosotros estamos convencidos que haber hecho la primaria nos da un espacio para poder mirar las lecciones aprendidas. Cosas buenas y cosas que tenemos que mejorar. Dentro de las buenas, tener el 80% de los resultados a las 7:30 de la noche es excelente.
Aquel que entienda que hubo retraso nunca ha sido funcionario de colegio y esto pasaba a las 3 o 4 de la mañana del otro día. Sí, señor. Nunca la noche de la elección teníamos resultados de legislaturas municipales. Los asambleístas municipales se sabían cuando terminaba el escrutinio general. Esa misma noche ya se sabían todos los datos, los resultados de las legislaturas municipales que acompañan a los alcaldes. Nunca se habían publicado las actas por colegio, siempre se publicaban las actas por unidad. Y eso pasaba después cuando el escrutinio general, y ahora esto es una de las ventajas, que los 5.296 colegios que van a estar reportando, reportan individualmente por colegio de votación, o sea, por salón. Antes teníamos que esperar que todos los salones terminaran y entregaran la escuela para nosotros poder tener alguna información. Sobre aspectos que debíamos mejorar de esas lecciones aprendidas, vimos lo de la secretividad del voto. Que se hizo algo ahora para la elección, ¿no? Eso es así. Ahora, donde está colocada la máquina, que es sobre una urna de cartón, le colocamos una mampara, que es una pared hacia arriba de 3 lados que cubre la máquina. O sea, que el elector va a entrar como a una caja de 3 lados de cartón que va a proteger. Digamos, más allá que entra, le protege el aspecto de visibilidad. El elector va también a contar con que no vamos a tener papeletas por ambos lados. Ah, que en la primaria sí había. En la primaria sí había, porque podíamos tener hasta 7 papeletas en el PNP, 6 en el PPD, había un asunto del tiempo. Así que ahora hacer 3 papeletas, elector, solamente usted las deposita boca abajo, para que nadie pueda verlas. Las máquinas la va a leer, así que si usted necesita asistencia, la máquina se la devuelve por alguna razón o usted quiere corregir, va a salir boca abajo, nadie tiene que ver la votación. También le hemos orientado a los funcionarios de colegio y hemos establecido un perímetro de 5 pies de distancia que no puedan estar muy cercanos a la máquina de escrutinio electrónico, y también vemos cómo nos parece que distinto a la primaria, al haber representación de los distintos partidos políticos, se van a estar fiscalizando uno a otros, y entonces el proceso podría ser mucho más fácil para el elector. Así que el elector también, si entiende que el funcionario está muy cerca, si usted no necesita ninguna ayuda, pues usted pide su espacio. No necesito ayuda, no se supone que nadie se la esté ofreciendo, al menos que usted la solicite. De solicitarla puede ser a cualquiera de los funcionarios. Si tiene un partido preferente, un candidato preferente, van a estar identificados. Si usted tiene un familiar que prefiere que lo asista, pues también lo va a poder asistir. Quisiera hablar ahora un poquito de la comisión en el sentido más amplio, ya más allá de lo que vamos a hacer el martes, que son las elecciones, la comisión. Hay todo un aspecto en la discusión pública que tiende a ser bastante crítico de la comisión, y se arrojan un sinnúmero de consideraciones, de que si nos cuesta mucho, de que si es una manera para que partidos políticos tengan un montón de batatas allí, dicen, y críticas de esta índole que estoy seguro que usted conoce. En términos generales, ¿cómo usted contesta a eso? Bueno, me parece que los pasados años hemos tenido un embate mediático sobre el aspecto funcional de la comisión. Y me parece que aquí tenemos que deslindar varias cosas. Primero, porque me lo preguntaban continuamente, ¿por qué no cierran las juntas de inscripción permanente y las eliminan? ¿O por qué no abren el día de la elección? Bueno, primero porque nosotros estamos aquí para administrar un estatuto, una ley electoral que dice tiene que haber una por precinto y municipio. Así que eso es una prerrogativa legislativa que tenía el legislador, que si quería cerrar las juntas de inscripción permanente, pues tenía que enmendar la ley. Claro. Nosotros por disposición administrativa, pues no lo podemos hacer. Ya teniendo el andamiaje montado, porque es que existen las juntas de inscripción permanente y la Comisión Estatal de Elecciones. En la reforma del 1983, la comisión surge como una petición y unas recomendaciones de un comité y a través de legislación, porque se estaban haciendo las inscripciones de los electores los fines de semana, no se retrataban y había mucha disparidad en lo que era el registro electoral cuando el elector venía a votar y se presentaba para fraude. Así que la recomendación fue hacer un registro que estuviese todo el tiempo actualizado, depurado, y donde las personas y los electores tuviesen la oportunidad de ir a hacer sus inscripciones electorales. Es así que don César Vázquez, que es todavía nuestro asesor, inaugura la Junta de Inscripción Permanente a través de todo Puerto Rico y nace la comisión. Y me parece que en el proceso histórico la importancia que tiene la comisión no es más allá de una agencia administrativa, que es distinta a las demás porque tiene balance electoral en cada una de las posiciones, y eso también es por disposición de ley. Quizás podemos ser más pequeños,
pero el asunto de tener representación de cada uno de los partidos, entonces hay que repensarlo. Claro. Porque como está montado, pues en las juntas de inscripción permanente funcionan con 3 personas. Claro. Así que ahí nada más tienes 330 empleados porque tenemos 110 juntas de inscripción. Así que esta es la agencia que traspasa el poder político luego de certificar unos resultados y la gente los toma como buenos. Podemos salir a trabajar, al otro día podemos salir a estudiar, no tenemos una guerra civil. Eso es lo que da finalmente la estabilidad política de un país para poder entonces hacer el cambio de ese nuevo O mandato. sea, que usted diría que si no tuviéramos la Comisión Estatal de Elecciones, pudiera ser cuestionable si tuviéramos en Puerto Rico la paz electoral que nos caracteriza y de lo cual estamos justamente orgullosos. Más que decirlo, tenemos que mirar en América Latina. El único país que no tiene un organismo electoral dentro de la Asociación de Centroamérica y el Caribe es Haití. Y vemos cómo han cancelado las elecciones en 2 o 3 ocasiones. Todos los demás organismos electorales a nivel internacional no tienen un organismo, muchos de ellos tienen 2. Eso pasa en Chile, eso pasa en República Dominicana, eso pasa en Colombia, eso pasa en Perú que tiene 4. Uno se encarga del nivel administrativo, otro el asunto jurisdiccional. Así que no necesariamente somos el más caro del mundo, pero ante las críticas y porque nos ha tocado un reto económico y sobrevivir a este reto económico, nos parece que ha sido el momento de reinventarnos. Y por eso en las juntas de inscripción permanente, ya en algunas de ellas se están expidiendo certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción. Usted puede sacar allí el pr.gov, por ejemplo, necesita ir a un trabajo, el certificado de antecedentes penales lo puede acceder a través de la computadora. Así que hemos ampliado nuestros servicios para ser cónsonos con la crisis fiscal, con lo que nos ha pedido el país y atemperarnos a los tiempos. Y en términos de la crítica que en algunas ocasiones puedan haberse esgrimido en contra de la comisión, bien fuere por candidatos independientes o por candidatos de partidos emergentes, de que, pues en parte por su naturaleza que usted nos explica, de la presencia de estos partidos tradicionales allí en la comisión, pues que quizás sus no sé si sus derechos, pero sus aspiraciones no están legítimamente representadas. ¿Usted nos puede garantizar al pueblo de Puerto Rico que no importa que el candidato sea independiente y no pertenezca a un partido, en la Comisión Estatal de Elecciones va a ser tratado de la misma manera? No solamente de la misma manera. Hemos hecho nuestra reglamentación con estricto apego a la ley. Sin embargo, hay asuntos que los comisionados electorales por unanimidad pueden determinar, si no la presidenta los decide, y en la mayoría de ellos ha habido unanimidad y se le ha dado en algunos aspectos representación que la ley no contempla, para que ellos tengan participación activa en el proceso y puedan entonces integrarse. La realidad es que cuando tienes una candidatura independiente, que vemos que en el 2012 la proliferación fue de 6 partidos, así que eran partidos por petición. Ahora vemos en el 2016 que esto ha cambiado y es un poco las candidaturas independientes donde están centradas y concentradas esos aspectos distintos. Pero ellos tienen representación en todos los colegios electorales, no observadores, funcionarios de colegio, así lo establece la ley, para que puedan velar sus votos. A nivel administrativo nosotros hemos identificado que ellos tengan unas personas, así que los hemos tratado de orientar dentro de las limitaciones que presenta la ley para ellos. Así que me parece que el escrutinio electrónico viene a hacerle justicia más allá de adelantar los resultados electorales unas horas, y eso es importante, facilitar el trabajo de los funcionarios de colegio. Viene a hacer justicia a esos partidos por petición y candidatos independientes que no tienen la militancia de los partidos de mayoría, PPD y PNP. Por ejemplo, si todos fueran a traer los funcionarios que nosotros les solicitamos reglamentariamente, estábamos hablando de 23,000 personas por partido. Así que aquellos que no pueden presentar esa militancia pueden asegurarse que hay un elemento objetivo, que es la máquina, que provee uniformidad y precisión y cuenta el voto de forma igual en todos los lugares de la isla. Se quita de la mesa la subjetividad del ser humano de un partido político que en una tarde, en una noche, en una madrugada por cansancio era el que establecía cuál era la intención del elector. Claro. Y me parece que esa es la gran valía de este nuevo proceso de escrutinio electrónico. O sea que más allá del hecho en el que tanta gente se concentra de que a qué hora vamos a tener los resultados, ese aspecto, la certeza que le da a todo el proceso es importante. Cada vez va quedando menos gente que llegó a votar en un colegio cerrado, parece mentira, pero hubo una vez en Puerto Rico en donde tenía que entrar todo el mundo que iba a votar, tenía que entrar, se cerraba la puerta del salón de clase hasta que todo el mundo no votaba, no se podía abrir. De eso pasamos al colegio abierto y fue bien fuerte. Esa sí yo la recuerdo, no votaba todavía, pero recuerdo esa discusión y fue bien fuerte. Ahora más recientemente pues nos hemos movido a este sistema de escrutinio electrónico, o sea que parece que sigue habiendo avances, ¿no? Y siempre donde hay cambio hay resistencia y no hay elección perfecta. Claro. Y lo que teníamos antes, vemos en la elección del 2012, una senadora, María de Lourdes Santiago,
no le contaron 11,000 votos. La noche del evento ya no salió electa. Y en el escrutinio general aparecieron 11,000 votos que los funcionarios electorales no identificaron. Así que definitivamente eso teníamos que mejorarlo. Claro. Nosotros vamos a ver en ejecución este proyecto por primera vez. Habrán asuntos que desde ahora sabemos que por una cuestión de tiempo y monetaria habrá que trabajar, pero nosotros hemos tratado de armonizar lo que es la ley electoral con unos vestigios de un procedimiento manual, que vote íntegro, vote mixto, vote candidatura, hacerlo con un scan que nos requirió la legislatura, todo en un proyecto que por primera vez podemos automatizar el proceso de las elecciones en Puerto Rico, porque a lo más que habíamos llegado era a tener el fax. Y cuando implantaron el fax me cuentan en la comisión que decían se van a robar las elecciones por el fax. Así que con el fax estuvimos desde el 83 hasta el 2016. Así que es importante haber dado este paso y me parece que va a ser un paso de avanzada. Nos tomó desde el 1980 hasta el 2016 36 años para poder automatizar los procesos electorales en Puerto Rico. ¿Piensa usted que el próximo paso sería el voto electrónico, no ya el conteo electrónico ejercido en una papeleta, pero el voto electrónico? ¿Llegaremos a eso y cuándo? Bueno, nosotros hemos hecho un contrato conforme nos lo requiere la resolución 94 y la ley hasta el 2024. O sea que esta inversión que estamos haciendo va a contemplar 3 elecciones y 3 primarias. Pero me parece que es adecuado. En ese momento ya ese equipo va a ser de la comisión y podíamos darlo en trading como depósito para adquirir otro tipo de tecnología más avanzada. Pero me parece que desde ahora hay que comenzar a conceptualizar ese voto electrónico para poder llegar a consenso. Sabemos que este consenso y que ha tenido el aval de todos los partidos políticos, ahí tengo que reconocer a los comisionados electorales que han puesto sus diferencias a un lado y hemos llegado a un punto medio donde todos entonces avalan este proyecto por unanimidad, entendiendo que le beneficia al país poder automatizar estos procesos. Me parece que en los próximos ciclos electorales ya tenemos que ir viendo qué es lo que vamos a tener, cómo lo queremos, para cuando llegue el momento de ejecutarlo no comencemos a planificar sobre eso. Pero definitivamente me parece que el paso más lógico sería el voto electrónico. Y su apreciación a partir de la experiencia de las primarias y en el proceso de educación en el que usted ha estado envuelta como protagonista en estos pasados meses, ¿cuál es su apreciación de cómo está reaccionando la gente a esta nueva tecnología? Pues uno de los aspectos positivos que vimos en la primaria es que había mucha preocupación con las personas de la tercera edad y cómo es que se van a enfrentar con la tecnología y cómo van a hacer las marcas. Y la realidad es que nos sorprendimos de lo bien que las personas, y nosotros lo veíamos cuando vamos a Égida, que lo hemos hecho constantemente, que las personas están muy interesadas en saber cómo es que yo voto correctamente. Así que usted vota dentro del rectángulo blanco, debajo de la insignia del candidato o al lado de la foto de su candidato, dentro de ese cuadrito blanco, la máquina lo va a leer. Claro. Y las personas entonces una vez la depositan se dan cuenta que es muy fácil, que es accesible, y vimos en la primaria que los militantes de los partidos, tanto PPD como PNP, participaron muchas personas de la tercera edad y no tuvieron ningún problema. Así que nosotros hemos apostado a empoderar al elector, hemos apostado a que el elector en Puerto Rico es inteligente. ¿Cómo es posible que en lugares distantes, en la India, en el Amazonas, voten electrónicamente y en Puerto Rico nosotros pensemos que los puertorriqueños no podemos hacer una cruz dentro de un cuadrito blanco para que la máquina lo lea? Nosotros hemos apostado al elector y definitivamente cuando hay cambio nos va a tomar tiempo. Probablemente en el segundo ciclo electoral, en una elección general, la gente se sienta más cómoda. Pero siempre hay una primera vez y esta es la que nos ha tocado. Y me parece que hemos hecho un esfuerzo dentro de las circunstancias y los retos que enfrenta el país, titánica, para poder llegar a donde esas personas. Dicen que un rayo nunca cae 2 veces en el mismo lugar. Estoy seguro que usted quisiera que no hubiera un apagón general en Puerto Rico el martes que viene. Eso es así, pero nos hemos preparado con un plan de contingencia. Ya teníamos uno para las primarias, se fue la luz en las primarias, pasó desapercibido en 4 municipios en la tarde, en 3 municipios por la mañana, y logramos con nuestro plan de contingencia. Definitivamente, después de 36 años y ver ese apagón, todo el mundo tiene que verificar sus planes de contingencias y más una agencia administrativa como la de nosotros. Eso fue lo que hicimos, estábamos muy cercanos a la elección, así que lo que hicimos fue ampliar lo que teníamos. Además de las 500 baterías que teníamos, que le da resguardo a la máquina de 8 horas adicionales de electricidad, la máquina tiene 2 horas. Si se va la luz, la máquina no se va a apagar, tiene 2 horas de resguardo. Hemos adquirido 500 UPS adicionales que le da de 5 a 6 horas adicionales de electricidad. Lo que hicimos fue que contemplamos
generadores de energía en cada junta de inscripción permanente. Antes el esfuerzo era más limitado y adicional tenemos 100 generadores de energía adicionales pendientes en ciertos puntos de la isla por si tenemos que movernos. La realidad es que un apagón de esa magnitud complicaría el escenario del martes, pero nosotros estamos preparados para enfrentar las incidencias que tengamos y lo importante es que el elector sepa que la votación no se detiene. La votación es de día de 8 a 3. Usted no necesita luz para ir a votar. Claro. Y tenemos un compartimiento de emergencia donde ahí usted va a seguir votando. Si la máquina por alguna razón no está funcionando, va depositando las papeletas en esa urna y los funcionarios reglamentariamente después nos van a hacer llegar esos resultados. Así que para el elector ese asunto debe de ser transparente. Bueno, no le voy a preguntar quién usted cree que va a ganar las elecciones, pero sí le voy a preguntar que me proyecte ¿para qué hora en la noche de las elecciones usted cree que Puerto Rico va a saber quién ganó los comicios? Pues esa es la pregunta que todo el mundo quiere saber y la realidad es que el escrutinio electrónico es nuevo para todo el mundo en Puerto Rico, incluyendo para nosotros. Claro. Pero tuvimos la oportunidad de ver cómo se comportó en la primaria la compañía Dominion Voting System, que es nuestro suplidor, y lo ha hecho antes, nos ha indicado que son 3 horas aproximadamente desde que comienza ese proceso de envío de resultados. Lo importante es que las personas sepan, eso no ocurre automáticamente a las 3 de la tarde, o sea, no es lineal, no es de a las 3 y a las 6. Seguro. Hay que esperar que si hay, y puede haber fila, que los electores vayan temprano, y si a las 3 de la tarde todavía quedan electores, los van a atender, votan los funcionarios de colegio, sacan la impresión del acta, la firman, ahí colocan el módem, y luego empieza ese proceso de transmisión. O sea que usted puede tener el que no tenga fila transmitiendo a las 3:30, otro a las 4, otro a las 4:30. O sea que tiene 5.296 lugares que tienen horas diferentes. Así que pudiésemos esperar, conforme a la primaria, un 80% tarde, temprano en la noche, diría. Muy bien, muy bien. Bueno, y la última exhortación, que todo el mundo salga a votar, por supuesto. Estamos en los 80 años de la celebración del sufragio universal. En 1936 las mujeres que no sabían leer y escribir no pudieron votar. Esta lucha costó sangre, costó vida y nosotros no podemos dejar que ahora, en esta celebración de los 80 años, dejemos ese derecho a un lado. Así que lo importante es que vaya a votar y escoja al que mejor usted entienda que puede llevar las riendas del país. Muchísimas gracias a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Laisa García. Gracias por estar con nosotros esta noche. Mis amigos, volvemos después de la pausa con nuestro panel de análisis. No se vayan. Cuesta mucho, pero vale todo. La Comisión Estatal de Elecciones nos sale cara. Unos 35 millones al año en promedio, 100 millones en año electoral. Pero lo que nos garantiza ese presupuesto es nada más y nada menos que la pureza, la eficiencia y la confiabilidad del sistema electoral en que se afinca la democracia puertorriqueña. Y eso no tiene precio. Como cualquier agencia del gobierno, en la Comisión Estatal de Elecciones hay mucha grasa. Probablemente pudiera operar hasta más eficientemente si se pusiera a dieta y rebajara un poco. Pero la crítica destemplada de que la comisión es guarida de los partidos políticos, de que debería operar solamente en año de elecciones o de que deberíamos eliminarla por completo, ignora el importante rol que desempeña esta institución en asegurar que cada 4 años cada uno de nosotros pueda ir a las urnas a votar con su conciencia, con la paz y tranquilidad de saber que nuestra voluntad democrática va a ser respetada. Y eso es algo que, aún en pleno siglo XXI, muchos pueblos aún no tienen. La tradición electoral puertorriqueña, ya de por sí robusta, se fortalece aún más en cada ciclo electoral. ¿Quién no se siente patriota al ver el celo con el que tanto los funcionarios de la CEE como miles de voluntarios entregan en cuerpo y alma para celebrar en orden y con respeto unos comicios que son siempre motivo de orgullo para Puerto Rico ante el mundo? Se fortalece también nuestra democracia cuando innovamos, cuando dejamos atrás resabios ignorantes, cuando progresamos del colegio cerrado al colegio abierto, del colegio abierto al escrutinio electrónico y eventualmente del escrutinio al voto electrónico. La tecnología es una aliada de la democracia. Démosle la bienvenida. Pero al final del día, el garante principal de la democracia puertorriqueña no es ni la Comisión Estatal de Elecciones, ni los partidos, ni los sistemas que administra la comisión, ni la tecnología que adopta, ni sus funcionarios y voluntarios. El garante principal de la democracia puertorriqueña es usted, el votante informado, comprometido y responsable. Pasado mañana martes, salga a votar. Es su derecho y es su deber.
Mis amigos, para comentarios nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, Cara a Cara con Cima de Villa, y por Twitter, @Cara a Cara con Cima. Muchas gracias por compartir con nosotros esta noche. Los esperamos el próximo domingo a las 8 por aquí, por Mega TV. Este programa llega a ustedes con el auspicio principal de St. James Security y GM Security Technologies. Y también con el auspicio de Churches. Los ricos se comparten.